El hígado. El hígado es una voluminosa glándula que excreta la bilis y desempeña un papel metabólico fundamental en la secreción y almacenaje de glucosa, proteínas y factores de coagulación. El hígado ocupa el receso subfrénico derecho, que está limitado por el diafragma superior y lateralmente, el colon transverso y el mesocolon transverso inferiormente y la región celíaca medialmente. Ocupa el hipocondrio derecho y se prolonga hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Este color rojo oscuro presenta una consistencia bastante firme, sin embargo, es friable y frágil y se deja deprimir por los órganos vecinos. El hígado es el órgano más voluminoso del organismo. Su peso es aproximadamente de 1.500 gramos en el cadáver. En el sujeto vivo contiene además de 800 a 900 gramos de sangre. Mide por término medio 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros en sentido antero-posterior y 8 centímetros de espesor en la zona más voluminosa de su lóbulo derecho. La superficie del hígado es lisa. Presenta dos caras, una diafragmática y otra visceral, así como un borde bien definido entre ambas, el borde inferior. Además, se suelen describir un borde póstero superior y un borde póstero inferior. La cara diafragmática del hígado está dividida en dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, por un repliegue peritoneal, el ligamento falciforme, que se extiende de la cara diafragmática del hígado al diafragma. El lóbulo derecho es muy convexo. El lóbulo izquierdo es bastante más pequeño que el derecho. Además, es más plano y presenta hacia su parte media, inferiormente al centro tendinoso del diafragma y a través de este, frente al pericardio, una ligera concavidad denominada impresión cardíaca, que está determinada por el corazón. La cara diafragmática del hígado se amolda a la concavidad del diafragma. Su porción derecha está casi completamente cubierto por la caja torácica y se eleva, al igual que el diafragma, hasta el cuarto espacio intercostal, a la altura de la línea mamilar derecha. Anteriormente, la cara diafragmática está en contacto con la pared abdominal anterior. Sus límites son inferiormente el borde póstero inferior, superiormente el borde póstero superior. En esta porción se aprecian dos surcos verticales. El primer surco es el surco de la vena cava, que es un canal profundo y ancho que contiene la vena cava inferior, y la fisura del ligamento venoso a la izquierda. Tiene continuidad con la fisura del ligamento redondo de la cara diafragmática. Su extremo superior se inclina hacia la derecha y alcanza el extremo superior del surco de la vena cava. El surco de la vena cava y la fisura del ligamento venoso dividen la porción posterior de la cara diafragmática del hígado en tres segmentos. El primero es el segmento derecho, que está situado a la derecha del surco de la vena cava. Es convexo y presenta en su parte inferior, muy cerca del surco de la vena cava, la impresión suprarrenal, que determina la parte superior de esta glándula. El segmento medio es el lóbulo caudado, que se halla comprendido entre los dos surcos de la porción posterior. Este lóbulo es alargado de superior a inferior, está orientado ligeramente a la izquierda y se relaciona con el pilar derecho del diafragma y con el lado derecho de la aorta, por medio de un vestíbulo de la bolsa omental derivado del receso hepatoentérico. Y, por último, el segmento izquierdo se halla a la izquierda de la fisura del ligamento venoso, es estrecho y de escasa altura y presenta un canal ligeramente oblicuo inferiormente y a la izquierda en relación con el esófago. La cara visceral del hígado es irregularmente plana y está orientada inferior, posteriormente y a la izquierda. En la misma vamos a encontrar
La fisura del ligamento redondo, que es muy estrecha, pero se encuentra incrustada profundamente en la cara visceral. Su extremo anterior produce en el borde inferior del hígado una escotadura, denominada escotadura del ligamento redondo, en la que también converge el extremo anterior del ligamento falciforme. El segmento anterior de esta contiene un cordón fibroso denominado ligamento redondo del hígado, que resulta de la atrofia de la vena umbilical. Por otra parte, vamos a encontrar la fosa de la vesícula biliar. Este surco es, en realidad, un canal poco profundo y más ancho anterior que posteriormente. Se denomina fosa de la vesícula biliar porque corresponde a la vesícula biliar per se. Otra estructura que podemos encontrar también es el porta hepático. El porta hepático es un surco transverso o hilo del hígado que se extiende entre la fisura del ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar anterior y muy cerca del borde posterior del hígado. Presenta una dirección oblicua en sentido posterior y hacia la izquierda. Su extremo izquierdo separa la fisura del ligamento redondo de la fisura del ligamento venoso. El porta hepático mide de 6 a 7 centímetros de longitud y de 1.5 centímetros de anchura. Está ocupado por los órganos que se dirigen al hígado y que parten de él, como son vasos, nervios y vías biliares. No obstante, también vamos a encontrar 3 lóbulos en esta parte del hígado, como lo es el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo del hígado está situado lateralmente a la fisura del ligamento redondo. Su superficie es cóncava y se apoya y modela sobre la cara anterior convexa del estómago, que determina la impresión gástrica. El lóbulo derecho del hígado es menos extenso en la cara visceral que en la cara diafragmática del hígado. Su superficie está excavada por depresiones anchas y superficiales, causadas por los órganos sobre los cuales el lóbulo derecho se apoya y se modela. En la parte anterior vamos a observar la impresión cólica, de forma cuadrilátera, determinada por la flexura cólica derecha. Posterior a esta, vamos a encontrar la impresión renal, en relación con la porción supramesocólica de la cara anterior del riñón derecho. También vamos a observar la impresión duodenal, posterior a la impresión cólica, medial a la impresión renal y a lo largo de la parte posterior de la vesícula biliar. Vamos a observar también el lóbulo cuadrado. Este lóbulo está limitado por la fisura del ligamento redondo a la izquierda, la fosa de la vesícula biliar a la derecha, el borde inferior del hígado anteriormente y el porta hepático posteriormente. Es alargado en sentido anteroposterior y se estrecha ligeramente de anterior a posterior. El lóbulo cuadrado cubre la porción pilórica del estómago, el píloro, la parte del duodeno cercana al píloro y el segmento prepancreático del colon transverso. El lóbulo caudado está situado posteriormente al porta hepático, entre la fisura del ligamento venoso y el surco de la vena cava. Es alargado de superior a inferior y alcanza posteriormente la cara diafragmática del hígado. Los medios de fijación del hígado son el peritoneo hepático y los ligamentos hepáticos. El hígado se mantiene sólidamente fijo en su posición, debido a un tejido conjuntivo muy denso que se une estrechamente al diafragma, el segmento derecho de la porción posterior de la cara diafragmática, y por medio de la vena cava inferior, pues ésta se halla muy adherida por su propia pared al surco hepático, por el que se pone en contacto, así como por las venas hepáticas que salen del hígado y desembocan en la vena cava inferior. La hoja visceral del peritoneo que recubre el hígado se une
por una parte del peritoneo diafragmático mediante los ligamentos coronarios, triangulares y falciformes, y por otra parte al estómago y a la porción superior del duodeno por medio del aumento menor. Por una parte vamos a tener el ligamento coronario, que se extiende desde la porción posterior de la cara diafragmática del hígado hasta el diafragma. Es muy corto, posee 2 hojas, es un ligamento muy ancho y es muy grueso. También vamos a tener los ligamentos triangulares. Las 2 hojas que componen el ligamento coronario se aproximan gradualmente entre sí en los 2 extremos de este. Al mismo tiempo se alargan progresivamente de medial a lateral. Forman así en cada extremo del ligamento coronario un repliegue triangular del vértice medial y la base lateral. De los 3 bordes del ligamento, uno está fijo al hígado, otro al diafragma y el tercero es libre y se orienta anterior y lateralmente. El ligamento triangular derecho es más pequeño que el izquierdo. También tendremos el ligamento falciforme. Este ligamento, que es alargado de anterior a posterior, une la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Es delgado y translúcido porque las 2 caras o las 2 hojas peritoneales que lo forman están adosadas entre sí. Vasos y nervios. El hígado recibe un vaso funcional que es la vena porta hepática y la arteria hepática propia. La sangre aportada al hígado por estos 2 vasos es conducida después a la vena cava inferior por las venas hepáticas. La vena porta hepática se va a dividir a la altura del porte hepático en 2 ramas, una derecha y otra izquierda. La rama derecha es más voluminosa y corta que la izquierda. Esta va a originar 2 colaterales destinadas a los lóbulos cuadrado y caudado y se ramifica en el lóbulo derecho. Recibe generalmente las venas císticas. La rama izquierda, antes de penetrar en el lóbulo izquierdo, suministra también algunas colaterales a los lóbulos cuadrado y caudado. Además, en esta rama se van a fijar el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. La arteria hepática propia. Por lo general, esta arteria se divide inferiormente al porte hepático y muy inferiormente a la bifurcación de la vena porta hepática en 2 ramas terminales, una derecha y otra izquierda. La rama izquierda suele dividirse a su vez, antes de llegar al porte hepático, en 3 ramas secundarias destinadas a los lóbulos cuadrado, caudado e izquierdo. No es raro observar que una u otra de estas ramas, principalmente la que se dirige al lóbulo izquierdo, se subdivide a su vez en varias ramas antes de penetrar en el hígado. La rama derecha es más voluminosa que la izquierda, puede no dividirse hasta que penetra en el parénquima hepático, o bien lo hace después de haber originado la arteria cística, en 2 o 3 ramas, una superior, otra inferior y a veces una tercera de situación posterior. Arterias hepáticas accesorias. El hígado puede recibir, además de la arteria hepática propia, una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha. La arteria hepática izquierda está destinada al lóbulo izquierdo del hígado, va a nacer de la arteria gástrica izquierda y discurre en la porción densa del aumento menor. La arteria hepática derecha es rama de la arteria mesentérica superior y está destinada al lóbulo derecho, a menudo suple a la arteria hepática propia. Venas hepáticas. Toda la sangre venosa del hígado es conducida a la vena cava inferior por medio de troncos colectores denominados venas hepáticas. Al igual que las ramas de la vena porta hepática, las venas hepáticas no se anastomosan entre sí, pero se distinguen de las ramificaciones portales por muchas características, como por ejemplo que son menos numerosas y más pequeñas que las ramas de la vena porta hepática. Las venas hepáticas se dividen en mayores y menores. Todas desembocan en la vena cava inferior a la altura del surco que esta vena excava en la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Las venas hepáticas mayores son 3, derecha, intermedia e izquierda. A veces solo hay 2, una derecha y otra izquierda. La vena hepática derecha va a recibir la sangre del lóbulo derecho, la vena hepática izquierda la del lóbulo izquierdo, y además ambas reciben una parte de la sangre venosa de los lóbulos cuadrado y caudado. La vena hepática intermedia recibe sangre venosa del lóbulo caudado. Drenan en la parte superior de la vena cava inferior. Las venas hepáticas menores son aproximadamente
20 y tienen como territorio el tejido hepático cercano a la vena cava inferior. La bilis elaborada en el hígado es evacuada por los conductos biliares. En conjunto, su disposición está calcada en las de las ramas de la vena porta y de la arteria hepática, a las que siguen en el pedículo interlobular, envueltos por tejido conjuntivo. Vamos a tener dos conductos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo, los cuales están separados por la cisura porta principal. También vamos a tener los conductos biliares o vías biliares extrahepáticas. Los dos conductos hepáticos se unen y forman el conducto hepático común. De este conducto se ramifica otro conducto, que es el conducto cístico, que desemboca en un reservorio denominado vesícula biliar. El punto en el que el conducto cístico nace del conducto hepático divide a este en dos segmentos, uno superior que es propio del conducto hepático común y otro inferior que es la continuación del primero y se denomina colédoco. Vasos y nervios de las vías biliares. Las arterias de la vesícula biliar y del conducto cístico son proporcionados por la arteria cística. En el conducto hepático común y en el conducto colédoco reciben finas ramas de la arteria hepática propia en su parte superior y de la arteria pancreatoduodenal superior posterior inferiormente. Las venas son satélites de las arterias. La bilis elaborada en el hígado es evacuada por los conductos biliares. En conjunto, su disposición está calcada en las de las ramas de la vena porta y de la arteria hepática, a las que siguen en el pedículo interlobular, envueltos por tejido conjuntivo. Vamos a tener dos conductos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo, los cuales están separados por la cisura porta principal. También vamos a tener los conductos biliares o vías biliares extrahepáticas. Los dos conductos hepáticos se unen y forman el conducto hepático común. De este conducto se ramifica otro conducto, que es el conducto cístico, que desemboca en un reservorio denominado vesícula biliar. El punto en el que el conducto cístico nace del conducto hepático divide a este en dos segmentos, uno superior que es propio del conducto hepático común y otro inferior que es la continuación del primero y se denomina colédoco. Vasos y nervios de las vías biliares. Las arterias de la vesícula biliar y del conducto cístico son proporcionados por la arteria cística. En el conducto hepático común y en el conducto colédoco reciben finas ramas de la arteria hepática propia en su parte superior y de la arteria pancreatoduodenal superior posterior inferiormente. Las venas son satélites de las arterias.